Hola, sean todos bienvenidos al canal Kovacs. En los últimos días, México ha estado llamando la atención mundial por una de las operaciones más importantes contra el narcoterrorismo en los últimos tiempos, algo que probablemente redefinirá la seguridad en México en los próximos años, y no estoy exagerando. Es 24 de febrero de 2026 y el país aún se está recuperando, literal y metafóricamente, de lo que ocurrió en un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa, Jalisco. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y lamentablemente 25 soldados perdieron la vida. Pero el tema no es sobre el cártel en sí, ni sobre la operación que se llevó a cabo, sino sobre la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, la FERI. ¿Qué tipo de unidad es esta? Eso es lo que vamos a conocer ahora. Si te gustan los temas militares y de geopolítica, tanto de América Latina como del resto del mundo, considera suscribirte al canal. Eso ayuda mucho. Sin más rodeos, vamos al video. Pensemos en el contexto. Agosto de 2022. México estaba viviendo una de las espirales de violencia más brutales que se recuerdan. La Guardia Nacional creó la FERI pocos días después de que el crimen organizado llevara a cabo acciones de intimidación y violencia contra la población civil en diferentes ciudades de la frontera con Estados Unidos, como Tijuana y Ciudad Juárez, que provocaron la muerte de varias personas. ¿Lo recuerdan? Comercios incendiados, transporte público quemado, ciudadanos aterrorizados encerrados en sus casas. Y la pregunta que flotaba en el aire era tan incómoda como inevitable. ¿Tiene el Estado mexicano capacidad operativa para responder a una amenaza de esta naturaleza? La respuesta, en ese momento, era ambigua. Digamos que era un sí, pero. Porque sí, México contaba con fuerzas especiales del ejército, la antigua FER, Fuerza Especial de Reacción, cuya estructura es similar a la de su contraparte estadounidense, la Delta Force, que inspiró su formación. Tenía la Marina, con sus Marines, que habían logrado golpes espectaculares contra el narcotráfico. Pero había un enorme vacío, un agujero que nadie terminaba de llenar. La Guardia Nacional, esa institución nacida en 2019 con la promesa de ser el pilar de la seguridad pública federal, no tenía una unidad de élite propia. Piénselo un momento. La institución encargada de la seguridad pública del país, la cara visible del Estado ante el ciudadano, no contaba con un grupo de operaciones especiales capaz de enfrentarse a algunos de los grupos de delincuencia organizada más sofisticados del planeta. Porque, y hay que decirlo sin rodeos, el CJNG no es un grupo de delincuentes comunes. En el escenario internacional, el CJNG ha sido comparado en más de una ocasión con organizaciones yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Es uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, y responsable de una parte significativa del flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y el mundo. Estamos hablando de una organización que, según la DEA, operaba en más de 40 países. Repito, en más de 40 países. Imagínense. Esto no es un cártel. Es una corporación criminal transnacional con capacidad de fuego, logística e inteligencia comparable a la de muchos estados-nación. Y ante esto, la Guardia Nacional no contaba con un brazo táctico propio para operaciones de alto impacto. Esto tenía que cambiar. Para un mejor funcionamiento de la institución, se consideró necesario crear la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, FERI, de la Guardia Nacional, capaz de ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública. La formalización se produjo mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y la presentación oficial se llevó a cabo con toda la pompa que el momento exigía. La ceremonia y toma de posesión de la FERI se llevó a cabo en el Campo Militar 1A, General de División Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde asistieron representantes de la Sedena, la Secretaría de Marina, la SSCP y mandos de la Guardia Nacional. No fue un acto menor, fue una declaración de intenciones. La nueva unidad de la Guardia Nacional, la FERI, contaba con casi 500 efectivos entre mujeres y hombres, con un entrenamiento especial que les permitiría cumplir las misiones encomendadas con rapidez y contundencia. Ahora bien, ¿qué hacen exactamente? ¿Cuál es su catálogo de misiones?
Aquí es donde las cosas se aclaran. La FERI se encarga de llevar a cabo operaciones de prevención y lucha contra la delincuencia, siendo capaz de ejecutar operaciones de alto impacto, rescate de rehenes y personas en situación de riesgo privadas de libertad, resolución de situaciones de alto riesgo, traslado de presos de alta peligrosidad y tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos, así como neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos. Suena como una unidad SWAT con esteroides, ¿no? Pero hay algo más. Algo que cuando lo escuché por primera vez me pareció un detalle menor y resulta que no lo es en absoluto. Este grupo tiene una característica principal que no tienen otros, ni siquiera los cuerpos de fuerzas especiales. Estos elementos tienen la capacidad de actuar como primeros intervinientes y poner a disposición de las autoridades correspondientes a cualquier persona que sea detenida. Esta es una función que no tiene asignada ningún otro cuerpo de las Fuerzas Armadas. ¿Entienden la importancia? En México, uno de los grandes problemas históricos de las operaciones militares contra el narcotráfico ha sido la legalidad procesal. Los militares neutralizan el objetivo, pero después, ¿quién detiene formalmente? ¿Quién garantiza la cadena de custodia? ¿Quién actúa como primer respondedor según el Código de Procedimiento Penal? Ahí es donde fracasaban muchas operaciones. Ahí es donde abogados hábiles encontraban fisuras para liberar a los capos. La FERI resuelve esto. Es la fuerza de choque y el primer respondedor. Es el martillo y la llave inglesa. Esto en términos operativos y jurídicos es enorme. Y tal vez se pregunten, ¿quiénes integran esta unidad? ¿De dónde vienen? El perfil que debe reunir un miembro para integrar la FERI incluye haber sido seleccionado previamente, contar con cierta formación y proceder de unidades de fuerzas especiales. Como mínimo, debe haber completado el curso básico de fuerzas especiales. Es decir, no es que llegues de la academia y te envíen a la FERI. Tienes que venir ya curtido. El inspector jefe de coordinación policial de la FERI, Manuel Jesús Cabral Hernández, explicó que los pilares de la FERI son la formación, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. Y aquí hay una reflexión que vale la pena hacer. ¿Derechos humanos para quién? Siempre hay alguna ONG o alguien del gobierno que parece más alineado con los cárteles que con la ley y con la propia población. Bueno, esta es solo una opinión, claro. Bien, ya has entendido lo que hacen y para qué sirven. Ahora vamos a comprender mejor cómo trabajan. La FERI no trabaja sola. Forma parte de un grupo más amplio que incluye a la Fuerza Aérea y otras unidades de la Guardia Nacional. Este grupo se formó el 31 de julio de 2023. La FEC, la Fuerza Especial Conjunta, el equivalente mexicano al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos, es un componente conjunto de la Sedena encargado de operaciones antiterroristas y contra los cárteles. Las misiones de la unidad incluyen operaciones encubiertas, captura o eliminación de objetivos de alto valor, contraterrorismo, rescate de rehenes, acción directa, reconocimiento especial y protección de personalidades importantes. Integra los mejores elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Brigada de Paracaídas y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Permítanme traducir esto en términos más sencillos. México ha creado su propio JSOC, su propio Comando Conjunto de Operaciones Especiales al estilo estadounidense. Y la FERI es la parte que la Guardia Nacional aporta a esta estructura. Es un concepto brillante, si lo piensan, porque ya no tienes a cada fuerza operando por su cuenta, compitiendo por méritos, pisándose unas a otras. Tienes una estructura integrada en la que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional operan bajo un mando unificado para misiones de máximo riesgo. ¿Y funciona? Bueno, la respuesta ya la sabes. Pasemos a la operación, porque lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026 se estudiará en las academias militares durante décadas. Lo digo sin exagerar. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, era un narcotraficante mexicano y líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Era la persona más buscada de México y una de las más buscadas de Estados Unidos en el momento de su muerte.
Los gobiernos de Estados Unidos y México ofrecían recompensas de hasta $15 millones y $300 millones, respectivamente, por información que condujera a su detención. Y sin embargo, durante años fue un fantasma, literalmente. En 2020 se informó de que el Mencho padecía una enfermedad renal. La falta de apariciones públicas alimentó las especulaciones de que estaba gravemente enfermo o muerto. Sin embargo, las autoridades afirmaron que no había pruebas fiables que confirmaran su muerte o alguna enfermedad grave. Un hombre que controlaba un imperio criminal en 40 países y al que nadie había visto en años. Hay algo casi cinematográfico en ello, ¿no creen? Pero toda historia tiene un punto de inflexión, y el de esta fue, paradójicamente, el más humano del mundo: una mujer. El 20 de febrero de 2026, gracias al trabajo de Inteligencia Militar Central, se localizó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la había trasladado a unas instalaciones en Tapalpa. El hombre había llevado a la mujer a ver a Oseguera en Tapalpa, la ciudad colonial en la sierra cerca del bastión del cártel. Al día siguiente, la mujer abandonó la cabaña, pero Oseguera se quedó con su equipo de seguridad. Piénsenlo por un momento: el hombre más buscado del hemisferio occidental, rodeado por un anillo de seguridad compuesto, según informes, por exmilitares de varios países, con armamento capaz de derribar helicópteros, con una red de inteligencia y contrainteligencia que había engañado a la DEA, al ejército mexicano y a cualquiera que se le cruzara en el camino durante más de una década. Y lo delata una visita de su amante. Las fuerzas especiales mexicanas comenzaron entonces a planear su captura. Se desplazaron a la pequeña ciudad de Tapalpa el domingo por la mañana. Una vez que las fuerzas se hicieron visibles, Oseguera huyó, mientras se iniciaba un enfrentamiento entre los soldados y el equipo de seguridad del líder del cártel. La operación fue el resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Se integró una fuerza compuesta por las Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí está, la tríada completa: Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea operando como una sola unidad, exactamente para lo que fue diseñada la Fuerza Especial Conjunta, exactamente para lo que fue creada la FERI. Una fuerza aeromóvil con 6 helicópteros y personal de las Fuerzas Especiales se dirigía a la zona de operaciones. La Fuerza Aérea Mexicana prestaba apoyo con aviones de reconocimiento e interceptación. Para no levantar sospechas, la misión fue llevada a cabo principalmente por fuerzas terrestres con apoyo aéreo limitado de helicópteros. Y eso tiene sentido desde el punto de vista táctico. ¿Recuerdan lo que ocurrió en 2015? La unidad vivió su día más sombrío en 2015, durante la fallida Operación Jalisco, en la que se intentó sin éxito capturar al líder supremo del CJNG. Durante la operación, un helicóptero EC-725 Super Cougar de la Fuerza Aérea, que transportaba a varios operadores de la FERI, fue supuestamente derribado por un lanzacohetes RPG ruso, disparado por el grupo de seguridad de élite de El Mencho. Este trauma marcó a las Fuerzas Especiales mexicanas durante una década, y esta vez no iban a cometer el mismo error. Apoyo aéreo sí, pero discreto. La fuerza principal, por tierra. El factor sorpresa lo era todo. ¿Y saben lo que encontraron en el escondite de El Mencho? Se incautaron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 Racer, cartuchos y cargadores. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro Blindizide. El RPG es un lanzacohetes ruso, que por cierto, en 2015 fue el que se utilizó para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea, una operación que fue fundamental y certera. Y aquí hay un tema delicado, muy delicado, porque la geopolítica de esta operación es tan compleja como la táctica militar. Fuentes del Pentágono indicaron que hubo colaboración de la Joint Interagency Task Force Counter Cartel,
una unidad anticarteles del ejército estadounidense que trabaja en coordinación con el Comando Norte. Este grupo, dirigido por el general de brigada Maurizio Calabrese, se especializa en recopilar información estratégica sobre las redes de narcotráfico, aplicando metodologías utilizadas previamente contra organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico. ¿Lo han oído? Metodologías contra Al-Qaeda aplicadas al CJNG. No es una metáfora, es doctrina. Estados Unidos recopiló un paquete detallado de objetivos en torno a El Mencho y lo compartió con el gobierno mexicano. Sin embargo, enfatizó que la operación fue ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas. La cuestión es que no sabemos qué sucedió realmente, si hubo participación y cómo fue. Pero independientemente de si hubo o no ayuda de la inteligencia estadounidense, el objetivo fue encontrado y eliminado. El general Ricardo Trevilla Trejo describió el relato del gobierno sobre la incursión con la voz entrecortada al hablar de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida. Cumplieron su misión, dijo. ¿Qué se ha demostrado? La fortaleza del Estado mexicano. 25 guardias nacionales muertos, soldados heridos, una mujer civil fallecida, comunidades aterrorizadas, turistas detenidos, un país paralizado durante horas. Ese es el precio, y la incómoda pregunta que nadie quiere formular en voz alta es ¿mereció la pena? No tengo la respuesta, sinceramente no la tengo, pero sé que por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano ha demostrado algo que muchos creían imposible: la capacidad de localizar, rodear y neutralizar al objetivo más valioso del continente utilizando sus propias fuerzas, con una integración operativa nunca antes vista. La FERI fue parte de ello. No fue la protagonista exclusiva, sino un engranaje fundamental en una maquinaria que esta vez funcionó. ¿Será suficiente para lo que viene? Porque lo que viene va a ser complicado. Tras la eliminación de uno de los mayores narcotraficantes del mundo, los cárteles mexicanos siguen vivos y el futuro es incierto. La reacción del Estado será determinante. No basta con celebrar el golpe estratégico, se requiere una acción coordinada que impida la reagrupación violenta. El Mencho está muerto, pero aún queda mucho camino por recorrer, y la FERI, junto con toda la estructura de seguridad del Estado mexicano, tendrá que demostrar que Tapalpa no fue el final de una historia, sino el principio de otra, donde finalmente el gobierno mexicano debe comprender que las palabras bonitas y los abrazos no resolverán el problema. Se necesita la fuerza del Estado. Obviamente se necesita educación y una sociedad más próspera, pero el Estado debe demostrar que tiene poder de fuego si es necesario. Gracias a todos por ver el vídeo hasta aquí. Dejad en los comentarios lo que pensáis al respecto. ¿Es una fuerza en la que México debe invertir más o creéis que este grupo no es necesario? Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Hasta el próximo vídeo.